¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en mi canal de YouTube. En mi canal analizo diversos temas de índole social, temas culturales, políticos, económicos, tecnológicos, entre otros temas. El día de hoy he planteado este video para analizarlo, que titula El liberalismo en debate. El liberalismo en debate. Es un tema muy importante para nuestro siglo XXI, inicios del siglo XXI, y ya que de alguna manera el liberalismo eh, ha generado muchos enfrentamientos, muchas disputas. ¿Qué mismo es esto de liberalismo? Eh, Algunos tachan a ciertas personas de libres progres, otros de libre conservadores, otros de libre anarquistas, otros hablan de un liberalismo capitalista, otros de un liberalismo mercantilista. Es decir, que el liberalismo está en debate y lo va a seguir estando. Es importante que se debata sobre el liberalismo. Creo que cualquier debate en la medida el sentido crítico, analítico, reflexivo, histórico, es importante que se lo analice, que se lo debata, que se lo reflexione, que se lo investigue incluso. Desde los sectores de la izquierda radical y del progresismo radical, cuestionan al liberalismo tachándole de neoliberalismo, una forma de identificar que una persona es de izquierda, es socialista, es comunista, es progresista al extremo, es cuando menciona la palabra neoliberalismo, un nuevo liberalismo. Eh, los socialistas, las feministas radicales, marxistas y comunistas, utilizan como muletilla neoliberalismo para deslegitimar, para menospreciar al pensamiento liberal y a los liberales. Y en los sectores conservadores o neoconservadores, de alguna manera, nuevos conservadores, eh, incluso ciertos sectores paleolibertarios, critican al liberalismo y a muchos liberales de ser progresistas, de libre progres. Utilizan la palabra libre progres como insulto. Entonces, tanto desde la izquierda, desde el socialismo, desde el postmarxismo, desde el neomarxismo, se cuestiona al liberalismo, y desde los sectores conservadores de la derecha extrema también cuestionan al liberalismo, porque el liberalismo está en un punto de equilibrio, sin necesidad de que sea apático, sino que está en un punto de cierto equilibrio entre la izquierda extrema y la derecha extrema. Es decir, que estaría en un centro, pero sin decir que el centro sea un centro apático. Es un centro político, evidentemente. Es un centro que tiene fundamentos, principios, y claro, mucha gente va a decir, es que tú dices que el liberalismo está en el centro, pero estar en el centro es no estar en ningún lado, suelen argumentar algunos. Pero yo diría que ese centro es un centro activo, es un centro que cuestiona justamente a esa izquierda radical y a la derecha radical. Y por lo tanto, el liberalismo se posiciona en una perspectiva, valga la redundancia, intermedia, eh, que equilibra, que equilibra a los excesos del socialismo y del comunismo y a los excesos del conservadurismo y el fanatismo religioso. Entonces, por lo tanto, hay que recuperar la diversidad de perspectivas, de diversas formas de entender el liberalismo.
digamos, si miramos el tema económico, el liberalismo no busca eliminar el Estado como el anarcocapitalismo, ¿sí? Hay que diferenciar entre liberalismo y anarcocapitalismo. El liberalismo está consciente de la importancia del Estado, de los gobiernos, pueden ser gobiernos nacionales, gobiernos locales o incluso organismos internacionales, siempre y cuando ese Estado sea mínimo, sea de alguna manera no grande, no burocrático, sino bastante manejable, y que intervenga únicamente desde la perspectiva económica para, de alguna manera, modificar o establecer condiciones de una verdadera competencia libre, donde que el mercado haga su función, donde que las empresas hagan su función. Entonces, es diferente el liberalismo del anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo, y desde la perspectiva económica, lo que busca es que las empresas controlen a la sociedad y eliminar prácticamente el Estado. Eso busca el anarcocapitalismo. Es decir, que las empresas regulen toda la economía y que no haya intervención del Estado o que el Estado sea cero en intervención económica. Esas es las aspiraciones del anarcocapitalismo. Yo diría que, por ejemplo, alguien que se aproxime al anarcocapitalismo, incluso a cierto mercantilismo o neomercantilismo, podría ser el mismo Javier Milei. Para muchos, Javier Milei es un liberal, pero yo me atrevería a decir que tiene rasgos de liberal, pero más se aproxima hacia un anarcocapitalismo desde la perspectiva económica. Es diferente el anarcocapitalismo al liberalismo porque el liberalismo sí reconoce la importancia del Estado en intervenir cuando es necesario en los aspectos económicos y establecer ciertos impuestos básicos sin caer en los excesos de los impuestos económicos. ¿Ya? Mientras que el socialismo clásico a lo menos, lo que busca, y a lo menos el keynesianismo, ¿sí? En la perspectiva económica, el keynesianismo lo que busca es eh, que el Estado sea grande e intervenga con gran fuerza en la economía. Ahora, ahí hay que mirar que hay partes o hay rasgos del keynesianismo que sí están en el liberalismo, porque hay una intervención del Estado para promover la economía. Para muchos, el keynesianismo es casi socialismo. Para otros, el keynesianismo más bien es un capitalismo de Estado, de alguna manera. Eh, digamos, ahí hay toda una serie de debates, de análisis, de reflexiones, y por eso es que el liberalismo no es uno solo, sino siempre está en debate, en reflexión. Hay ciertos elementos, ciertas líneas básicas del liberalismo, es que el liberalismo sí, para el liberalismo sí es importante el Estado, pero no es importante tanto como para el socialismo y para el comunismo. El socialismo y el comunismo sí buscan mayor intervención del Estado para controlar al mercado y el Estado, por lo general, un Estado grande. Entonces, esas son algunas diferencias que hay que ir mencionando. Entonces, por ejemplo, otra cosa que hay que mencionar es que hay que saber diferenciar entre liberalismo y anarcoindividualismo, que no es lo mismo anarcoindividualismo que anarcocapitalismo, porque dentro de las perspectivas de la anarquía, en la anarquía también hay una anarquía que se aproxima a tesis de la izquierda y hay anarquías que se aproximan hacia la derecha, como el anarcocapitalismo, que este anarcocapitalismo a veces más parece mercantilismo o neomercantilismo, pero hay que diferenciar entre estos tipos de anarquías. Hay una cierta anarquía aproximada a la izquierda, hay una anarquía aproximada a la derecha, pero también hay una anarquía que se aproxima al liberalismo. Es decir, que, por ejemplo, en este caso, Nicolás Moraz,
yo creo que Nicolás Moraz, a pesar de que este argentino, periodista, youtuber, creo que las tesis de Nicolás Moraz están más próximas hacia un anarquismo, ¿sí? Hacia un anarquismo más que al mismo liberalismo. Él se autoidentifica como liberal, pero personalmente le veo más aproximado, más que al liberalismo, hacia el anarquismo individual, ¿sí? Hacia el anarquismo individualista. El anarquismo individualista sí se asemeja en muchos aspectos a ese liberalismo. El anarquismo, en principio, lo que busca es destruir el Estado, la no intervención del Estado, la no existencia de poder, la no existencia de gobiernos, en principio. Pero hay un anarquismo de izquierdas que promueve la desaparición del Estado, ¿sí? Que promueve, pero a través de comunalismos, a través de comunas, de asociaciones comunitarias, como por ejemplo la economía popular, asociativa. Ese es un tipo de anarquismo y de cooperativismo similar a la izquierda, un poco ligado al colectivismo. Hay otro anarquismo que es el anarquismo de derechas, que es el anarcocapitalismo, y el anarcocapitalismo promueve la desaparición del Estado, pero que sea controlado por los capitales, por el libre mercado y por las grandes empresas. Entonces, ahí hay toda unas teorías, tesis, investigaciones que vale la pena seguir reflexionando. Creo que yo no tengo la verdad absoluta, ni ninguno de los autores que ustedes ven en pantalla tienen la verdad absoluta sobre el liberalismo, porque hay algunos autores e influencers en este momento en YouTube que son liberales, pero algunos más se aproximan a un liberalismo apegado casi a la socialdemocracia, como es el caso de Gloria Álvarez y de, por ejemplo, César Hernández Padrón, que es del canal Esquizofrenia Natural. Los dos tienen un tipo de liberalismo más apegado hacia la progresía, hacia el progresismo, hacia la socialdemocracia, ¿sí? Con esto no estoy catalogándolos y encerrándoles en una perspectiva, pero yo les veo más aproximados hacia la izquierda. Mientras que hay un liberalismo que está más próximo hacia el conservadurismo y hacia la derecha, que puede ser el mismo Laje, por ejemplo. Laje se ha identificado como paleoliberal, como paleolibertario, reivindica el paleoliberalismo, sin embargo, tiene relaciones muy cercanas con los movimientos pro vida y con los movimientos conservadores, como por ejemplo con Miklos Lukács, con eh, Pablo Muñoz Iturrieta, entre otros de la derecha. El AGE se aproxima a estas tesis. Entonces, por eso es que Laje tiene ciertos rasgos de liberalismo, hay algunos aspectos y algunos autores y discursos y palabras que él utiliza que sí están cercanas al liberalismo. Sin embargo, hay otra parte de él que está próximo hacia la derecha extrema, hacia la derecha conservadora o neoconservadora o conservadora del siglo XXI. Por eso es que le he puesto a Laje más hacia la derecha. Y por eso es que hace un año aproximadamente hubo un fuerte enfrentamiento sobre el tema del pro aborto o pro opción versus pro vida entre Gloria Álvarez y Agustín Laje. ¿Por qué? Porque los dos se identifican con rasgos liberales, pero Laje le ve a Gloria Álvarez más hacia el progresismo, más hacia el feminismo y hacia el progresismo pro aborto, y viceversa. Gloria Álvarez le ve a Laje, a pesar de que él se dice paleoliberal y reivindica algunos autores históricos del liberalismo, Gloria Álvarez le ve a Laje como si fuera un conservador. Entonces, yo creo que los dos tienen ciertos rasgos liberales, pero evidentemente que Gloria Álvarez está más próxima hacia el progresismo, hacia cierto feminismo, hacia cierta izquierda, hacia la socialdemocracia, ciertos rasgos de la socialdemocracia, y Laje está más próximo hacia el conservadurismo.
Pero en los puntos medios, como ustedes ven aquí, en los puntos medios tenemos a autores que son un poco más ya liberales, propiamente liberales, como puede ser el mismo Axel Kaiser, tiene un pensamiento bastante liberal. Yo le veo a Axel Kaiser, este chileno abogado, que también le pueden encontrar en YouTube, más próximo en lo económico, más hacia la derecha. Y en lo social, en lo cultural, le veo ya como un liberal como tal. Eh, Iván Carrino, ¿sí? Iván Carrino es un argentino también que debatió con Gloria Álvarez, ha debatido con Gloria Álvarez en sus propios canales, en sus respectivos canales, dedicándoles videos al otro para contestarlo. Iván Carrino, yo le veo desde la perspectiva económica más evidentemente hacia la derecha, pero en el tema cultural y social le veo un poquito más próximo a Gloria Álvarez, a Iván Carrillo. Entonces, identificar lo económico, lo liberal en lo económico y lo liberal en lo cultural, en lo sociocultural, ahí hay que hilar muy fino, hay que analizar sus discursos y todo eso. Otro personaje importante de la economía liberal es Juan Ramón Rayo, es un economista y más habla de economía y de economía política. Sin embargo, a veces no dice mucho de lo social, no dice mucho de lo cultural y por lo tanto en lo social y cultural lo deja ahí, no emite muchos videos a estos temas y se centra principalmente en los aspectos económicos. Entonces, en lo económico sí le veo un poco más liberal y un poco más hacia la derecha. No tenemos muy claro cuáles son sus perspectivas de lo social y cultural. Eso es lo malo del liberalismo que se centra únicamente en lo económico, pero deja no dice nada en lo social y en lo cultural. Y ese es el caso, por ejemplo, de Juan Ramón Rayo, que es un economista y él se dedica a su rama, que es la economía, pero no habla nada del feminismo, de antifeminismo, de pro aborto o pro vida, etcétera. Él no menciona mucho. Ciertos discursos sí un poco, pero lo deja más de lado. Y en la parte de abajo, ustedes van a ver a personas más bien, me estoy olvidando también de María Elvira Barea. María Elvira Roca Barea, María Elvira Roca Barea, esta española, eh, sí le veo más liberal, no está próxima al progresismo. Ella es una escritora su trabajo es muy fuerte respecto a los temas del hispanismo, de los aspectos hispánicos. Ha escrito muchos libros sobre la leyenda negra. Sí le veo más aproximada al liberalismo tanto en lo económico como en lo social y cultural. En todo caso, pueden visitar su canal, sus entrevistas, sus canales de YouTube donde que ella participa, hablando de historia, de liberalismo, tiene algunas conferencias también sobre el liberalismo en el Instituto Juan de Mariana en España. Me parece una liberal un poco más equilibrada, similar al caso de Axel Kaiser, son liberales un poco más equilibrados. Y en la parte de abajo ya hablé de César Hernández Padrón, que es el autor o el youtuber del canal Esquizofrenia Natural, es un filósofo. Su perspectiva más bien es de tipo anarquista, por eso es que los que están en la parte de abajo más les veo, más que apegados al liberalismo, les veo aproximados al anarquismo. Sí, porque el liberalismo más piensa en temas macro y reivindican el liberalismo, mientras que los que están en la parte de abajo creería que tienen rasgos de liberales, pero más están próximos al anarquismo. Y Hernández de Esquizofrenia Natural, César Hernández de Esquizofrenia Natural, le veo más próximo hacia un anarquismo con rasgos de progresismo. De ahí tenemos a Cristina Hobbs Sommers, que es una post-feminista, una crítica contra el feminismo. Para muchos, Cristina Hobbs Sommers es una conservadora. Yo no le veo por ningún lado conservadora.
creo que es más bien una mujer muy interesante que promueve el liberalismo y desde el liberalismo critica al feminismo de izquierda, al feminismo progre. Creo que hay que revisar las charlas, los videos en YouTube y en el Internet de Christina Hobbs Sommers, esta filósofa norteamericana y escritora que ha hecho muchas críticas al feminismo radical, y por eso yo le veo a ella más como una liberal. Liberal en lo social y en lo cultural. En lo económico no habla mucho ella, pero en lo social y lo cultural creo que Christina Hobbs Sommers es una liberal. De igual manera, creo que su perspectiva liberal está más hacia, con rasgos, es una liberal con rasgos individualistas y anarquistas. De igual manera, creo que Camille Paglia, esta norteamericana, esta transgénero norteamericana, a diferencia de los activismos como por ejemplo Paul Beatriz Preciado, que es una homosexual, una transgénero de izquierda, Camille Paglia es una transgénero liberal. Yo le veo a ella como una transgénero liberal e incluso con rasgos anarquistas, Camille Paglia. Les invito a que vean sus videos y sus traducciones. Por lo general ella menciona más en inglés, ella es una norteamericana, pero sí hay videos con sus traducciones al español. Nicolás Moraz, ya hablé, a pesar de que él se considera un liberal y promueve el liberalismo, toma la bandera del liberalismo, le veo con bastantes rasgos anarquistas a Nicolás Moraz. Tengo algunos videos sobre Nicolás Moraz que les dejo en la parte de acá abajo de la descripción de este video. De ahí está Pedro Arturo Aguirre, yo creo que es uno de los mayores representantes del anarquismo, Pedro Arturo Aguirre. Tengo un video también sobre Pedro Arturo Aguirre que les dejo en la parte de acá abajo de la descripción de este video, que es un politólogo mexicano, ha escrito varios libros. Seguiré haciendo más análisis sobre Pedro Arturo Aguirre, que creo que son necesarios promoverlos en mi canal de YouTube. Entonces sus tesis son anarquistas, pero más apegadas una anarquía al individualismo. Critica al anarquismo de izquierda colectivista y critica al anarcocapitalismo de derechas. Es decir, que él es un anarquista, pero de índole individual. Y digamos, más hacia la derecha está el picalibro, este personaje muy importante que es Fernando Fuentes Pinzón. Fernando Fuentes Pinzón es un venezolano youtuber que tiene su canal de YouTube como el Picalibro. Le veo más hacia la centro derecha, tiene rasgos de liberal, pero diría que como filósofo que es, tiene también esos rasgos más aproximados hacia el anarquismo epistemológico, es un crítico, entonces tiene rasgos liberales, pero es liberales más hacia la derecha y más hacia abajo, hacia el anarquismo. Digamos, este es un pequeño esquema de un intento de gráfico de Nolan, identificando autores que pueden estar más hacia la izquierda, más hacia el centro y más hacia la derecha. Entonces, creo que hay que revisar todos sus análisis, sus videos, sus debates, y además de estos autores o estos influencers en este momento en YouTube, creo que hay que revisar a otros autores también de la historia del liberalismo. Y bueno, voy a llegar máximo hasta los 30 minutos en este video porque es un tema un poco más largo. Es un video más largo de lo que sea hacer 15 minutos. Eh, por ejemplo, aquí están otros autores del liberalismo. Creo que también hay que irnos a la historia para revisar ciertas fuentes del liberalismo. Bueno, los que están en la parte de arriba aún viven, que es Mario Vargas Llosa, Alberto Ibáñez, David Nolan, Steven Pinker, Miguel Anxos Bastos, Javier Milei. En la parte de abajo, Fernando Sabater, Ayn Rand, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises, que son otros autores que también nos pueden servir para seguir entendiendo qué es el liberalismo. Si no podemos acceder a los libros de cada uno de ellos, podemos ir a fuentes secundarias. Es mejor ir a las fuentes primarias, pero si no podemos acceder, busquemos información y contrastemos información sobre ellos en fuentes secundarias. Creo que nos pueden dar muchos insumos
sobre qué es esto del liberalismo, qué estamos entendiendo por el liberalismo. Entonces, cuando podamos contrastar variables, informaciones, discursos, publicaciones, videos, cuando tengamos esa capacidad filosófica de investigar, esa capacidad científica de comparar fuentes, solamente ahí podríamos entender lo que es el liberalismo. Entonces, todos estos autores creo que nos sirven. Los primeros que mencioné, creo que en este momento están debatiendo en YouTube, pero más allá de ellos, que creo que nos aportan muchos elementos al debate, creo que hay que irnos también a la historia. Entonces yo por eso en la parte de acá abajo de la descripción tengo algunos videos que ya he venido desarrollando sobre Steven Pinker, sobre Ayn Rand, sobre Raymond Aron, Isaiah Berlin. Tengo algunos videos sobre ellos que les recomiendo. El libro, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, que es uno de los que a mí me permitió introducirme a lo que es el liberalismo, conocer lo que es el liberalismo, se llama La llamada de la tribu, valga la redundancia, Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu, este importante libro que a mí me permitió conocer algunos autores importantes del liberalismo, creo que les recomiendo, es muy necesario que lo lean, es una cartografía del liberalismo según la perspectiva de Mario Vargas Llosa, este escritor peruano, que por lo general él escribe literatura, pero con este libro él ha escrito un ensayo sobre los principales autores liberales que a él le han incidido en su pensamiento, una, una especie de biografía basada en algunos autores, y con esto me estoy despidiendo. He intentado hacerme entender, es complejo, digamos, explicar estos temas, pero yo, más que decir los contenidos puramente de ellos, más bien invito a que vayan directamente, busquen información sobre estos autores, sobre estos personajes que han generado historia en el pensamiento liberal. Creo que también debo hacer algo similar con el anarquismo. Aquí hicimos una cierta comparación entre el anarquismo y el liberalismo. Creo que es necesario y sano hacer esas similitudes y diferencias que hay entre el liberalismo y el anarquismo. Y además, identificar cuál es ese liberalismo más próximo hacia la izquierda y cuál es ese liberalismo más próximo hacia la derecha. ¿Cuál es ese liberalismo más próximo hacia el progresismo? ¿Cuál es ese liberalismo más próximo hacia el conservadurismo? ¿Y cuál es ese liberalismo más de corte gubernamental? ¿Y cuál es ese liberalismo más próximo hacia el anarquismo? Creo que son algunos de los elementos que he intentado mostrar en este multilema. Para mí este es un multilema. Yo analizo los temas siempre o casi siempre desde esa perspectiva, de ver los multilemas, de contrastar información, de hacer como un mapeo de los actores básicos que están en el debate del día de hoy sobre el liberalismo. Hay mucho más por investigar, por eso es que yo quiero que vayan a las fuentes. Hay muchos más autores que me estoy olvidando en este momento, autores que son economistas, que son abogados liberales, economistas liberales, psicólogos liberales. Por ejemplo, dentro de la psicología liberal podrían estar el mismo Abraham Maslow o el mismo Carl Rogers, entre otros. Hay muchos otros autores de diferentes países. En el caso del Ecuador también hay una historia también liberal. Habrá que recuperar en el caso de mi país algunos historiadores liberales, y así en cada país, en Argentina, en España, en México, habrá que recuperar esos autores liberales. Pero esta es una pequeña muestra de los que más les tengo en mi mapa, en mi mapeo, y que a algunos de ellos he hecho videos, de otros he leído un poco, de otros he visto videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un mapa básico para entender el liberalismo en estos 30 minutos. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita, ayuden a compartir a estos autores, a este video, generen tráfico en mi canal de YouTube para que haya más suscriptores, más visualizaciones. Este es un canal que por lo general no edito mis videos, simplemente los grabo y después ya los coloco. Eh, no es un canal con muchos suscriptores por ahora, por eso es que te pido que generes tráfico. Y con esto me estoy despidiendo, cuídate mucho, ándate a la descripción de este video. Chao, chao.